Hasta el momento hemos visto que un consejero bíblico debe de tener conocimiento de la palabra de Dios, debe de tener madurez porque va a manejar información y debe manejarla adecuadamente y debe de tener bondad, debe de considerar a la persona con la cual está platicando. También hemos aprendido que el consejero bíblico debe de buscar un cambio de corazón, no un cambio de comportamiento simplemente, un cambio de corazón para que esa vida le dé gloria a Dios. Ya aprendimos cómo recolectar la información cuando estamos platicando con un alma que está pasando por dificultad, por necesidad. Ya vimos cómo recolectar la información por medio de preguntas adecuadas. Aprendimos que al obtener nosotros esa información, debemos de manejarla correctamente. Es muy delicado. Si una persona obtiene cierta información y no la maneja correctamente, no es digna de confianza. Esa persona va a perder toda credibilidad. No se le va a poder confiar nada porque no sabe manejar la información correctamente. Y a veces nos cuentan cosas muy delicadas. Yo les he comentado, hay cosas las cuales yo me las voy a llevar a la tumba. Y hay de mí que llegara yo a compartir alguna información que se me ha compartido. Esto es serio delante de Dios. Y ahora que ya tenemos la información, lo que estamos haciendo es evaluar esos datos por medio de doctrinas bíblicas para después dar un buen consejo. Tenemos la información y estamos nosotros analizando la información. Ya vimos que nosotros debemos de hacer uso de la doctrina de la gracia común. Es decir, Dios da de misericordia a todo hombre, sea creyente o no sea creyente, se lo merezca o no se lo merezca, Dios da de misericordia. Y al evaluar esos datos, tenemos que buscar dar gracia común. También aprendimos que al evaluar esos datos, todo debe de ser a la luz de la palabra de Dios. Aunque haya otras fuentes atractivas y se nos haga más lógica, debemos de usar la palabra de Dios siempre y nos vamos a quedar con ella. Y la semana pasada comenzamos viendo que al evaluar los datos tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo está obrando Dios en esa situación? Hasta ahorita hemos visto la autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente, Dios no depende de nada ni de nadie, pero nosotros sí dependemos de Dios. Al recolectar los datos, nosotros vamos a ver, ¿sabes qué? Tú no estás dependiendo de Dios, tú estás queriendo vivir alejado de Dios y buscamos que esa persona nuevamente se integre a Dios y fue lo que aprendimos la semana pasada. Y todo esto que estamos haciendo es simplemente estudiar los atributos de Dios para conocerlo mejor y para poder dar un buen consejo. Dice Paul Washer acerca de esto. En lugar de decirle a las personas que Dios tiene un maravilloso plan para su vida, mejor diles quién es el Dios de la Biblia. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Le estamos enseñando a esa alma en necesidad quién es el Dios de la Biblia. Y otro de los atributos de Dios es infinidad. ¿Habían escuchado de este atributo? Levanta tu mano si habías escuchado de este atributo, infinidad. Las hermanas ya lo estudiaron. Infinidad. ¿Qué quiere decir? La infinidad de Dios habla de que no existe un límite para Dios. Él es infinito en todo. Se dice que la infinidad de Dios con respecto al tiempo se llama... ¿Cómo se llama la infinidad de Dios con respecto al tiempo? Eternidad. Dios es eterno. También la infinidad de Dios con respecto al espacio se llama... Exactamente, inmensidad. ¿Quién dijo inmensidad? Nadie, ¿verdad? Pero yo lo dije. Inmensidad. Pero hay un tercer elemento de la infinidad de Dios que enseña que sus atributos son infinitos. Dios no solo es autosuficiente, es infinitamente autosuficiente. Dios no solo es bueno, Dios es infinitamente bueno. Dios no solo ama, Dios ama
eternamente. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo 5:44. Dios nos manda a amar, pero debemos de buscar amar como Él ama. Nos pide amar, pero no solo aquellos que nos hacen bien. Pide que amemos a aquellos que nos hacen mal. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Puedes ver la infinidad de Dios? El amar a los que nos... Amamos a dos tipos de personas, a los que nos hacen bien, pero también debemos de amar a quienes, a los que nos hacen mal. Si nosotros amamos a los que nos hacen bien y a los que nos hacen mal, quiere decir que nunca nos va a faltar amor. Y vamos a buscar amar infinitamente como Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la persona, a pesar de lo que llegara a ocurrir. Así ama a Dios y Él quiere que amemos de la misma manera infinitamente. ¿Qué implicaciones tiene esto en la consejería? Si se fijan en sus hojas, ya lo puse en partes para que vieran más claramente al aconsejar. Recordemos cuál es la situación de José. Hemos estado usando a José como ejemplo. Desde los 17 años, este muchacho José ha sufrido mucho. Él es huérfano, ya que murió su mamá al dar a luz a su hijo Benjamín, a su hermanito Benjamín. Él ayuda a su casa trabajando como pastor, lo cual es una labor peligrosa porque a veces se enfrenta con lobos, se enfrenta con animales salvajes y trabaja largas jornadas. A veces sale desde bien tempranito y llega ya muy noche. A su corta edad es una vida complicada. No solo eso, José vive con su papá y sus medios hermanos, los cuales son mayores y son hostiles con él, incluso lo llegan a abusar físicamente. Son muchos, grandotes, y abusan de José. Esa es la información que tenemos nosotros. Ahora vamos a evaluar esa información. Cuando yo escucho esto, yo pienso, José ha estado con personas que le han causado mucho dolor. ¿Por qué? Porque esas personas no saben amar. No saben amar como Dios quiere. Sus hermanos lo han tratado mal. Su padre no lo ha sabido proteger de sus hermanos. No lo ha sabido integrar con sus hermanos. Su amo, si ustedes recuerdan, lo mandó a la cárcel. Él llegó a parar a la cárcel. Fue vendido como esclavo. Estas personas no saben amar. José necesita saber que hay alguien que ama sin límites. Y también ese ser que ama sin límites anima a que los demás amen sin límites. Alguien que es misericordioso sin límites y busca que los demás también sean misericordiosos sin límites. Ese ser es alguien que es paciente sin límites y busca que los demás sean pacientes sin límites. Ya estoy evaluando yo la información, pero aquí tenemos una alerta. Porque al estarme yo reuniendo con José, después de varias reuniones de consejería, José pudiera pensar que yo soy esa persona y debo de tener cuidado. La realidad es que como consejero y por muy buena intención que yo tenga, yo soy igual que los demás. Yo soy imperfecto y en cualquier momento puedo fallar, pecar, desilusionar a José. Debo de tener cuidado. Yo soy limitado en mi tiempo, en mi presencia, en mi sabiduría. Soy limitado. Pero José necesita ir con aquel que no es limitado. ¿Qué es lo que necesita José saber en esta situación? José necesita saber que Dios no tiene límites. Y eso le hace único y digno de toda confianza.
Y el deseo de Dios es de que José, en lugar de amargarse, en lugar de guardar rencor, en lugar de arruinarse la vida, llegue a amar, perdonar, ayudar de la misma manera que Dios lo hace, infinitamente, infinitamente. Platicamos con José y le expusimos esta situación. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, con el tiempo, José supo que debía de refugiarse en ese Dios que no tiene límites. José recibió el consejo que los hombres están limitados y que cualquier hombre le puede fallar, pero Dios, quien es infinito, sin límites, no le va a fallar. Ahora, no le va a tomar por sorpresa a José cuando alguien le falle, cuando alguien lo desilusione, como sus hermanos, Potifar, el copero, su papá. Ya no le toma por sorpresa a José porque José entiende que son personas que no saben amar infinitamente como su Dios. José buscó aplicar la infinidad de Dios en su vida, amó, perdonó y ayudó infinitamente, no solo a los que le hacían bien, sino también a los que le hacían mal. Y miren el resultado. Génesis 45, 2 y 3. Miren lo que dice. Génesis 45, versículo 2 y 3. José se da cuenta que van sus hermanos, lo visitan. Y finalmente José se va a dar a conocer a sus hermanos. Y miren lo que hace José, algo digno de imitarse, algo que realmente sorprende. Entonces José se dio a llorar a gritos, es decir, no podía contenerse y comenzó a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José ¿a quiénes? Sus hermanos. Les acaba de dar de comer, los acaba de recibir. Aquellos que lo golpearon, que lo echaron a la cisterna, que lo vendieron, que hicieron que se convirtiera en esclavo. Le dice a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Imagínense el miedo de estos hermanos. Estos hermanos no entendían que Dios había trabajado en el corazón de José y que José buscaba amar, perdonar, dar misericordia como su Dios infinitamente. Infinitamente. Miren el versículo 9, lo que dice José. Unas palabras que también son increíbles. Dios nos permita tener este corazón y pensar de esta manera. Daos prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Qué bonito, ¿no? José manda por su papá para que vaya a Egipto y que vea toda su gloria. Y qué bien también José, no hay rencor en su corazón. Me imagino que le va a mandar comida allá donde viven sus hermanos. Sus hermanos deben de ser como el sol, entre más lejos mejor, ¿verdad? Porque de cerquita te chamuscan. ¿Qué es lo que hace José? Miren el versículo 10, el riesgo que está tomando José, porque él sabe amar, perdonar y dar misericordia infinitamente como su Dios. José les dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca ¿de quién? De mí. José los quiere cerca a sus hermanos. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, todo lo que tienes. ¿Para qué quiere José cerca a estos pelafustanes? ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarles la infinidad de Dios. La infinidad de Dios. El atributo de la infinidad proporciona una gran fortaleza al alma necesitada. Entonces, eso es lo que necesitaba escuchar José. Lo escuchó, lo aplicó y este es el resultado. Ahora José es un alma que vive para la gloria de Dios. Pregunta para ustedes para reflexionar. ¿Están listos?
¿Qué diferencia hay entre amar y amar infinitamente como Dios ama? ¿Sabes la diferencia después de este breve, rápido estudio? ¿Sabes la diferencia? Yo creo que la podemos ver ahora, ¿verdad? Amamos infinitamente como Dios a todos, sin restricciones. Siguiente pregunta. ¿En qué maneras prácticas puedes animar al aconsejado a fortalecerse con la infinidad de Dios? ¿Cómo puedes animar a alguien con la infinidad de Dios? Alguien que te llegue con un problema así como el de José. Muchas personas, en lugar de cuidar el corazón de José y acercarlo a Dios y que no haya rencor, que no haya nada malo, sino que la vida de José le dé gloria a Dios, muchas personas dicen lo contrario: no te dejes, regrésaselas. Entonces ahí no se está cuidando el corazón de José, ahí esa vida de José ya no va a ser para honra y gloria de Dios. José está en un puesto donde se puede desquitar de sus hermanos, pero él ante Dios está limpio y puede dormir tranquilamente. Siguiente atributo, vamos a ayudarle a las mujeres. La omnipresencia. Rápidamente, ¿qué es la omnipresencia? Bueno, omnipresencia significa que Dios está presente siempre, en todas partes, en toda su plenitud. Dios está presente siempre, en todas partes, con toda su plenitud, siempre. ¿Cómo es eso? Nuestra mente no nos alcanza, pero es lo que enseña la Biblia. Miren Salmo 139, 7 al 10. Él no tiene ningún límite de espacio como lo tiene el hombre. Nosotros estamos limitados. No existe un lugar donde Dios no esté presente en toda su plenitud. Miren lo que dice Salmo 139, del 7 al 10. Está reflexionando el salmista y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Y habla de completo. Ahí está en su totalidad. Y si en el Seol hiciere mi estrado, es decir, hasta lo más bajo, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto implica que Dios está con nosotros siempre, en toda su plenitud, en cualquier lugar. Miren lo que dice Jeremías 23. Y 24. Dice Jeremías lo siguiente: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos, muy lejos? Y la respuesta es no, es de cerca y de lejos. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y la respuesta es no, Dios sabe todo lo que hacemos. Podemos apagar la luz, cerrar las cortinas. Dios está ahí presente en toda su plenitud, viendo lo que estamos haciendo. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la... Es decir, está presente en toda su plenitud, en todo lugar. El saber que Dios siempre está con nosotros en su plenitud es un gran consuelo en medio del sufrimiento. No importa dónde esté nuestro aconsejado, él debe de saber que no está solo. Dios está en toda su plenitud ahí con él. El saber que Dios está siempre con nosotros plenamente también es un gran aliento para no pecar. Nunca podemos escondernos, nunca podemos esconder nuestras acciones de Dios. Él ahí está presente. Él nos ve. No podemos escondernos de Él. Y eso es un gran aliciente para no pecar. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Qué implicaciones tiene esto para la consejería? Bueno, José fue vendido por sus hermanos, si ustedes recuerdan, y se lo llevaron lejos del cuidado de su padre
a un país que él desconocía. Miren lo que dice Génesis 37, 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa es la situación de José. José dice, me siento solo. Estoy lejos de mi papá. Estoy lejos de mi ciudad. Estoy en un lugar donde soy un completo extraño. Esos son los datos. Ahora vamos a evaluar la situación de José. José está lejos del calor de su hogar, de la protección de su padre, en un país lejano, rodeado de extraños, costumbres diferentes. Está rodeado de perversión. Hay mucha perversión allá en Egipto. Además, ahí se considera a César un dios. Y José cree en el Dios de la Biblia. No está fácil para José. Ahí no va a poder adorar a Dios como él quisiera. Además, José, estoy evaluando, ha pasado por mucho dolor. Pero yo sé, me enseña la Biblia que Dios es omnipresente y que ahí ha estado Dios con José hasta en los momentos más difíciles de su vida. Miren lo que dice Génesis 42, 21. Al escuchar yo la historia de José, mis sentimientos, mi corazoncito se apachurra, pero yo mismo como consejero debo de recordarme que Dios es omnipresente, omnipresente. Hay personas las cuales quizá terminen sus días en un hospital solitos, pero me consuela saber que ese ser amado no estaba solo, Dios estaba ahí. Miren la situación de José, aún en esta situación, Dios estaba con José. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, los hermanos, reflexionando cuando echaron a José a la cisterna, miren el dolor de José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Imagínense el dolor de José, la angustia, la tristeza, el dolor, el temor por la incertidumbre. Y nosotros no lo escuchamos. Pero Dios estaba ahí con José. Dios nunca lo dejó. Ahí estaba el Señor usando esas lágrimas de José para su gloria. Ahora ya sabemos lo que va a pasar con José. ¿Qué necesita saber José en esa situación? Que no está solo. A pesar de que sus ojos no lo puedan percibir, José no está solo. Que Dios está con él en toda su plenitud. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Es cuestión de clamar, de rogar, de suplicar a Dios. José necesita saber que Dios está cumpliendo sus propósitos y seguramente algún día José lo comprenderá. Ahorita él no tiene una explicación, pero algún día seguramente lo entenderá. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, gracias a Dios, José no se deprimió, José no cayó, José se mantuvo firme sabiendo que Dios estaba ahí hasta en los momentos más difíciles. Y miren lo que sucedió, Génesis 45, 8. José tiene enfrente a sus hermanos y sus hermanos obviamente tienen miedo porque José llegó a ser el segundo de Egipto más importante, una persona de mucha influencia. Y José les dice, no se preocupen, porque ustedes no fueron los que me enviaron acá. Ellos lo vendieron, pero ¿quién más estaba ahí obrando? Miren lo que dice José, así pues, no me enviasteis vosotros acá. No, pues si nosotros te vendimos, ¿quién más estaba ahí? Sino que Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí estaba Dios, asegurándose que se cumpliera ese
plan divino, porque era necesario que todo el pueblo de Israel sobreviviera a esa crisis hambruna. José ahora sabe que nunca estuvo solo. Dios estuvo con él siempre, en toda su plenitud, cumpliendo sus propósitos. El atributo de la omnipresencia nos da una gran fortaleza, proporciona fortaleza al alma necesitada. No está sola esa alma y necesita saberlo. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? ¿Están muy serios hoy o yo soy en serio? ¿Cómo la omnipresencia te puede animar cuando te sientes solo en medio de la adversidad? ¿Cómo la omnipresencia de Dios te puede animar? Ahora ya sabes cómo obra Dios. ¿Cómo te puede animar? Siguiente pregunta. ¿Cómo la omnipresencia de Dios te anima a no pecar contra Dios en medio de la tentación? ¿Cómo te anima a no pecar? Por más que apagues la luz, cierres las cortinas, cierres la puerta, ahí está Dios. Ahí está Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está Dios. La omnipresencia nos anima a no pecar contra Él. ¿Cómo la omnipresencia de Dios puede animar a alguien que no puede estar con su ser amado que se encuentra lejos? ¿Cómo la omnipresencia puede animar a este ser amado? Exactamente. Ahora le podemos decir, sabes, tú no puedes estar allá, pero yo conozco a alguien que sí puede estar. Yo conozco a alguien que puede enviar siervos suyos para animar, para atender. Gracias a Dios, porque nuestro Dios es omnipresente. Yo no puedo estar allá, pero mi Dios sí, y a Él hay que rogar. Omnisciencia. ¿Están listos? Una hermana está lista. Eso me ayuda. Omnisciencia. A ver si para las 8 de la noche ya por lo menos 5 están listos. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Él tiene un conocimiento completo de todo. Dios lo sabe todo, todo. No hay nada en el pasado, en el presente, ni en el futuro que Dios no lo sepa perfectamente. Él lo sabe todo. Mire lo que dice Job 28:24. Ya les estoy haciendo la tarea a las hermanas, ¿verdad? No, pero estoy yendo rapidito. Esto es desde el punto... Esto es bien bonito, les voy a decir por qué. Van 3 veces que estudiamos los atributos de Dios, creo, aquí en el Ministerio en Español. 3 o 4 veces. Y siempre de diferentes ángulos. Ahorita lo estamos aterrizando con consejería. Pero así es la palabra de Dios. Es impresionante. Dice Job 28:24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra. Aquel rinconcito en la tierra, Dios lo ve. Y ve cuánto hay abajo de los cielos. Él lo sabe todo. Hebreos 4:13, miren lo que dice. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Toda nuestra vida es un libro abierto delante de Dios. Él lo sabe todo. Aunque el cerebro humano es muy poderoso, no se compara con el conocimiento de Dios. Ni poquito. Nuestro conocimiento del pasado, presente, son muy limitados. Y del futuro no se diga, no lo sabemos. Además, no tenemos ni idea de lo que nos espera en el futuro, pero Dios sí. Dios lo sabe todo. ¿Qué implica esto en la consejería o cómo me puede ayudar al evaluar los datos? Vamos a pensar en la situación de José nuevamente. Parece que las cosas en la vida de José no tienen pies ni cabeza. Fue vendido por sus hermanos, se lo llevaron como esclavo a Egipto, la esposa de su amo lo acusó injustamente, ahora José está en la cárcel.
Ahí en la cárcel el copero le prometió ayudarlo porque él interpretó su sueño, pero el copero se olvidó de él. En la vida de José es desilusión tras desilusión, y eso como consejero me preocupa, porque José puede caer en una tristeza profunda, puede llegar a renegar de Dios. Yo tengo que evaluar esos datos. Yo lo que sé basado en la Biblia es que Dios sabe la dirección por la cual está llevando a José, y esas desilusiones están bajo la mano soberana de Dios. Dios lo sabe, Dios está consciente, Dios sabe el pasado de José, el presente de José, pero la Biblia me enseña que también sabe el futuro de José. Dios no solo está presente con José, sino que también conoce muy bien a José y conoce sus límites. Yo también puedo ver con estos datos que no hay nada que le suceda a José que Dios no sepa. Dios lo sabe todo. Aún sabe lo que le falta sufrir a este muchacho. ¿Qué necesita escuchar José basado en la omnisciencia de Dios? Mira, José, estuve analizando la información que me diste. Tú debes de recordar que Dios es omnipresente y que está contigo todo el tiempo. Pero, ¿sabes? Además, conoce tu situación. Él sabe con lujo de detalle. Es más, la intención del corazón de cada una de las personas que te hicieron mal, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entiende, José, que de nada sirve una persona que esté contigo si no te da la ayuda adecuada. Dios está contigo y aparte, como sabe todas las cosas, te está dando la ayuda adecuada. A lo mejor no lo puedes ver. Dios sabe hacia dónde te está llevando. Conoce el final de tu vida. Él quiere que le honres, que vivas para Él. No te dejes llevar por las desilusiones. Pon tu mirada en Dios, que lo sabe todo. Él sabe lo que está haciendo. Además, José debe de saber que Dios está consciente de que este muchacho ha guardado su testimonio. José, tú guardaste un testimonio íntegro. Tú huiste de esa mujer para guardar tu pureza. Dios lo sabe. Te enviaron a la cárcel injustamente. Dios lo sabe. Tus hermanos te tenían envidia. Dios lo sabe. Y sabes, José, al menos yo en la Biblia veo que Dios recompensa la fidelidad, la pureza, la santidad, y tú te has mantenido íntegro. Eso es lo que necesita escuchar José. Bueno, gracias a Dios. No, hombre, este José es bueno. Que así fueran todos, ¿verdad? Gracias a Dios, José escuchó el consejo. José dejó de ver sus desilusiones y puso su mirada en el Señor. Y usó la omnisciencia y acudía al Señor en cada situación. Y buscaba su dirección. Cuando José no sabía qué hacer, buscaba al Señor. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren Génesis 41:8. Se me hace que voy a usar como ejemplo a otro personaje bíblico que no sea tan obediente como José. Sería interesante, ¿verdad? ¿Qué les parece Sansón? Ese sí. Jonás también, Jonás. No, yo creo que Sansón sería una buena opción. Sansón tiene algo que envidié mucho. Todavía no termino, no sé de qué se ríen. Un gran llamado de Dios. Eso es lo que yo envidiaba de Sansón. Híjole, si no reciben nada para su cumpleaños, no pregunten por qué. Génesis 41:8. Gracias a Dios, José escuchó el consejo y siempre tuvo presente la omnisciencia de Dios, aún en situaciones desconocidas. Miren lo que dice Génesis 41:8.
Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Aquí tenemos a Faraón teniendo un sueño, está alterado, está agitado, todos tienen miedo y manda llamar a los sabios. Y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Nadie sabía el significado del sueño que estaba teniendo Faraón. Y recuerden, si Faraón se enojaba, podía mandarlos matar a todos. Eso generó mucha tensión. Versículo 15. Miren lo que sucede. ¿A quién usa Dios? Usa a aquel que le desilusionó. El copero le dice a Faraón, yo me acuerdo de mis faltas, ahí en la cárcel está José. Versículo 15, traen a José ante Faraón y le dice Faraón, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Miren lo que va a decir José. Faraón pensó que José podría interpretar los sueños, lo cual no es verdad. Miren el versículo 16 lo que dice. ¿Quién es el que lo sabe todo? Dios, no José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Te equivocas, Faraón, yo no lo sé. José está frente a una situación de alto riesgo. El rey está turbado, le puede hacer daño, mochar la cabeza. José sabe que no está solo, pero no solo necesita compañía ahí, necesita la sabiduría de Dios, que Dios comparta su conocimiento con él. ¿Qué hará José? Lo primero que José hace es darle gloria a Dios. No está en mí. No te equivoques, Faraón, no soy yo. Dios será el que le dé respuesta propicia a Faraón. Y Dios interpreta el sueño a través de José, y José llega a ser el segundo de Faraón. Todas esas desilusiones y José manteniéndose firme, puro, santo, sin pecar, el Señor las recompensó. Dios lo sabe. Y ustedes le pueden decir eso a esa alma doliente. Tú mantente haciendo lo correcto delante de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero recuerden que dice sembrar. Ustedes siembran y va a pasar un proceso de tiempo y entonces va a llegar la cosecha. A lo mejor no se ve luego, pero con el tiempo Dios sabe recompensar. Hay que animar a las personas, tú mantente firme haciendo las cosas bien delante de Dios, que tus manos estén limpias y tarde o temprano Dios lo recompensará. El resto del pasaje de Gálatas dice, porque el que siembra para su carne cosechará corrupción tarde o temprano, no porque no te pase nada ahorita, no va a pasar más tarde, vas a cosechar eso, pero el que siembra para su espíritu segará vida eterna. Entonces ayudamos a esa alma que se mantenga firme porque Dios lo sabe. Y a su tiempo Dios lo va a recompensar. Preguntas de reflexión, ¿están listos? Un hermano está listo. ¿Quién dijo amén y bien fuerte? Hasta casi hizo que me despertara. ¿Cómo la omnisciencia de Dios te puede animar cuando no sabes qué rumbo tomar en la vida? A veces pasan cosas y no sabes por qué. ¿Y cómo la omnisciencia de Dios te puede ayudar? ¿Cómo puedes echar mano de ella? Siguiente pregunta para reflexionar. ¿Cómo la omnisciencia de Dios puede animar a alguien que no comprende el porqué de su situación tan compleja? Como en la vida de José. Era desilusión tras desilusión, pero José entendió que Dios estaba en control y que Dios sabía lo que estaba haciendo. Siguiente atributo, ¿están listos? Sí. La omnisapiencia. ¿Qué dijo? Omnisapiencia. Hasta que salió la palabra dominguera, ¿verdad? Si les preguntan, ¿qué aprendiste? Pues yo, la omnisapiencia de Dios. ¿Y tú qué aprendiste? ¿Me podrías decir? Los pueden apantallar. Es más, en cuanto salgan, vayan con los de aquella clase y díganle, ¿qué aprendiste hoy?
No, pues yo aprendí acerca del orgullo. Ustedes le dicen, no, yo acerca de la omnisapiencia de Dios. Los van a pantallar, pero sí. Este es bien importante porque este atributo de Dios que enseña la Biblia indica que Dios siempre sabe qué es lo mejor. Es bueno saber lo que está bien, pero no se compara con saber lo que es mejor. Este es un elemento muy importante que se basa en la omnisciencia divina de Dios. Miren Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Dios siempre sabe lo que es mejor, lo que es mejor. Y esto está basado en su omnisciencia, en su sabiduría. Pablo lo describe de esta manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso es muy profundo, eso es muy ancho, no se le ve fin. Dios siempre sabe cuál es el mejor camino a tomar. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Dios siempre lo ha sabido todo y ha sabido qué es lo mejor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos atrevernos a decir esto. Dice un teólogo: si la omnisciencia sin la omnisapiencia no es de mucha utilidad. Piensen en esto. Podemos tener nosotros una información, pero si no sabemos qué hacer con esa información, cómo usarla de la mejor manera, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso la omnisapiencia es muy importante. Dios siempre va a saber lo que es mejor. ¿Qué implicaciones tiene en la consejería? Vamos a pensar en la vida de José. José tuvo un sueño donde sus hermanos se iban a postrar a él, y ese sueño le causó muchos problemas. Cuando José comparte ese sueño, los hermanos se enojan y piensan que José los está haciendo menos, y eso es lo que desata el problema para que después vendan a José. ¿Cómo es que Dios le dio ese sueño a José? Y José, con un corazón limpio, puro, sencillo, lo comparte con sus hermanos. Vamos a evaluar la situación. Yo veo en la Biblia, a pesar de lo que le está pasando a José, yo veo en la Biblia que Dios tiene un plan para él. Porque Dios quiere que le dé gloria al final de los días, como el plan que tiene para cada persona. Dios tiene un plan, estoy seguro, a pesar de las circunstancias de José. Ante José no solo, en ese sueño, no solo se va a postrar su padre y sus hermanos. Nosotros ahora lo sabemos, que se va a postrar todo Egipto, pero en este momento, cuando José comparte esta información, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios va a hacer algo y esos medios que Él usa son los mejores. Piensen en esto. Si José no hubiera compartido ese sueño, los hermanos no se hubieran enojado, y si no se hubieran enojado, no lo hubieran echado a la cisterna, y si no lo hubieran echado a la cisterna, no lo hubieran vendido, y si no lo hubieran vendido, él no hubiera llegado a Egipto, y si no llega a Egipto, no lo hubieran mandado a la cárcel, y si no lo hubieran mandado a la cárcel, no hubiera interpretado el sueño de Faraón, y si no hubiera interpretado el sueño de Faraón, todo Israel hubiera muerto, y si todo Israel hubiera muerto a causa de la crisis hambruna, no hubiera venido el Señor Jesucristo, porque viene de la tribu de Judá. Mas sin embargo, ese sueño que causó fricciones, Dios lo usó. Dios lo usó. ¿Cuál es la mejor forma de hacer las cosas según Dios? Si nos preguntaran a nosotros, siempre vamos a escoger las cosas sin dolor.
Siempre. Vamos a evitar el dolor a toda costa, pero Dios no. Dios usa el dolor para sus propósitos. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto según Dios? Bueno, aquí vamos. Que su padre consienta a José para que sus hermanos lo odien y luego lo vendan. Eso le va a ayudar a José a depender solo de Dios y no del hombre. También que José, según el plan de Dios, que José llegue como esclavo a Egipto. Eso le hará una persona humilde para cuando llegue a ser gobernador. También que se levanten falsos contra él y que lo manden a la cárcel. Ese es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que tenga un carácter piadoso en todo lugar. Que en la cárcel lo desilusionen, como lo hizo el copero que dijo que lo iba a ayudar. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que solo Dios es fiel. También el plan de Dios es que interprete el sueño de Faraón en el momento preciso para que consulte a Dios en todo momento. Ninguno de nosotros hubiera escogido este plan que Dios escogió para José, ¿verdad? Porque está lleno de dolor, de desilusión. Mas sin embargo, la omnisapiencia de Dios dice que así debe de ser. ¿Qué es lo que necesita saber José en esta situación de desilusión, dolor, caídas? Que Dios tiene siempre sus formas y siempre esas formas son mejores que las nuestras, aunque incluya el dolor, que José debe de confiar plenamente en Dios, porque Dios sabe lo que es mejor y sabe por dónde lo está llevando, a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que vea. Que Dios, como el buen pastor, siempre sabe cuál es el mejor camino. ¿Se acuerdan Salmo 23:4 qué dice? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es lo que tiene que saber José. El pastor a veces te va a llevar por valle de sombra de muerte, pero él sabe que es lo mejor. ¿Qué tiene que hacer la oveja? ¿Qué tiene que hacer José? Confiar que Dios ahí está con él y que Dios sabe cuál es la mejor manera de preparar a José para el plan que tiene en el futuro. ¿Cuál es el resultado? José es un buen aconsejado. Él escuchó el consejo y con el tiempo José vio cumplido su sueño desde palacio en Egipto, sin amargura de corazón, al contrario, con un corazón sencillo, humilde. Miren lo que dice Génesis 44:14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí. ¿Y qué hicieron? Se postraron. Se postraron delante de él en tierra. Génesis 50:18. Vinieron también sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Se postraron delante de José y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ahora José tenía el respeto y la confianza de sus hermanos, pero sobre todo la comunión con Dios, porque Dios le confió a su pueblo Israel. Pero desafortunadamente, para estar en esa posición, José tuvo que pasar por mucho dolor, y Dios consideró en su omnisapiencia que era lo mejor, y como vemos aquí, no se equivocó, porque José llegó a ser un buen gobernante. Pregunta para ustedes, ¿están listos? Pregunta de reflexión. Ya son las 12. ¿Cómo la omnisapiencia de Dios puede ayudarte cuando el dolor llega a tu vida sin una aparente razón? ¿Cómo la omnisapiencia de Dios te puede ayudar cuando el dolor llega a tu vida sin una aparente razón? Yo no he hecho nada y llega este dolor, este problema, esta dificultad, esta situación. ¿Cómo la omnisapiencia me puede animar? Juan, tranquilo, no te desesperes.
Dios está trabajando algo en ti. Es lo que enseña la Biblia. Dios sabe lo que es mejor. A lo mejor está desarrollando un carácter en ti. A lo mejor está desarrollando una confianza. ¿Qué sé yo? Dios sabe lo que es mejor. Simplemente abrázalo y confía en Él. Siguiente pregunta. ¿Están listos? Uy, ya se durmieron. ¿Están listos? Eso, ya me despertaron. ¿Cómo la omnisapiencia de Dios puede animar a alguien que no comprende el porqué de su situación? ¿Qué le dirías? Bueno, pues ya tienes algo acerca de la omnisapiencia. Dios sabe cuáles son sus formas. Hay varios ejemplos en la Biblia. Pablo llegó a decir que el Señor le dio un aguijón en la carne, un emisario de Satanás que lo abofeteé. ¿Para qué? Para que no se envaneciera. Pablo entendió la omnisapiencia de Dios, que eso era.